Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir vía Zoom a un distinguido invitado. Se trata del profesor Michael Navas. Él es historiador, documentalista, escritor, profesor universitario y articulista. Y él, bueno, además tiene una amplia trayectoria en el estudio de temas cruciales para nuestra historia y geopolítica. Y precisamente hoy es tan pertinente contar con un invitado tan distinguido como Michael para compartir con nosotros sus perspectivas sobre el complejo conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana. Nos sentimos súper honrados en recibirte, Michael, y muchísimas gracias por tomar de tu valioso tiempo para compartir con nosotros en la entrevista. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, mira, lo primero que nos gustaría conversar contigo, Michael, es que nos comentes o nos pudieses ofrecer quizás un poquito hablar del origen histórico de este tema, del conflicto, del limítrofe. Todos sabemos y desde muy pequeños, lo he dicho en varias oportunidades, que quizás lo poco que sabemos los venezolanos de nuestra infancia en la escuela del tema de Guyana es dibujar las rayitas en el mapa, que era lo más fácil de hacer en el mapa. Entonces, imagínate, nunca se nos explicó realmente cuál era el tema del conflicto, por qué esa zona estaba en reclamación, de qué se trataba ese asunto. Entonces, yo creo que sería pertinente contextualizar un poquito el tema, ¿te parece? Claro que sí, con todo gusto. Mira, fíjate que eso que tú estás comentando de las rayitas en el mapa, eso es a partir del año 66, producto de un acuerdo que fue en Ginebra. Pero el problema no comienza en el año 66. El problema comienza incluso de cuando nosotros éramos una dependencia político-administrativa de España, es decir, pertenecíamos al reino y a la corona española. Es decir, todavía no nos habíamos independizado y teníamos una situación. No había una situación para ese momento de rivalidad, digo nosotros como venezolanos, porque en aquel momento, repito, somos España. El problema está entre los grandes imperios de ese momento, me estoy refiriendo a Portugal, a España y a Inglaterra, sobre todo Inglaterra y Francia. Inglaterra que viene apoderándose de todas estas islas de Trinidad y Tobago en ese momento, ¿ok? Y bueno, fíjate que es bueno acotar para que, digo yo, que Inglaterra fue uno de los imperios más poderosos de los últimos tiempos. De hecho, se dice que cuando muere la reina Victoria, uno de cada 5 habitantes del planeta era súbdito de la reina Victoria. O sea, era un imperio realmente expansionista, ¿no? Y no, eso fue claro, y tú te fuiste al siglo XIX, porque eso tiene unas razones históricas también de por qué ellos se hicieron tan poderosos, tiene que ver con la revolución industrial, ¿ok? Pero más allá de eso, en el problema que efectivamente pues, Inglaterra ha querido pues siempre conquistar terreno y de hecho tuvo que entregar después de la Segunda Guerra Mundial a África, a América, muchos de los territorios que ellos habían ocupado. Entre esos está el caso de Guyana. Pero los primeros que habitaron Guyana no fueron los ingleses, fueron los holandeses. De ahí que nosotros Exacto. llamamos Guayana holandesa. Se llamaba Guayana, no Guyana, Guayana holandesa. Guayana. Nuestro primer mapa, cuando nosotros somos Capitanía General 1777, Capitanía General significaba una división de el Virreinato de Nueva Granada, que estaba en Colombia. Ahí decidimos ser Capitanía General. Cuando nos colocamos como Capitanía General, nuestro mapa dice claramente y lo delimita en una línea que nuestra frontera oeste, ¿ok? Es el río Esequibo. Ahí, Con Capitanía General aún formando parte del Imperio Español, parte del siendo Imperio Español. colonia. Ahora, sí, sí, todavía estamos en la colonia, 1777. Pero ya ahí hay un mapa que Inglaterra reconoce, que Holanda reconoce, Holanda sobre todo, que es el límite de nuestra frontera. ¿Cuál es el tema? El tema es que en 1814 nosotros ya hemos pasado por un proceso, estamos en plena guerra de independencia y Holanda también está saliendo, Holanda y Europa está saliendo de las guerras napoleónicas. En 1814 Holanda decide entregarle a Inglaterra este territorio que de ahí en adelante se va a llamar Guayana inglesa, ya no es Guayana holandesa. Sobre todo de población negra, población esclava, ¿ok? Producto de la piratería
era una zona, si se quiere, para nosotros realmente no habitada, digo para nosotros como España y en el momento de la independencia, no muy habitada porque realmente no tenía, en los grandes centros urbanos estaban ubicados más hacia el oeste. Ahora bien, lo interesante de esto es por qué Inglaterra o por qué en aquel momento ese imperio, como tú muy bien lo dijiste, Daisy, está interesado en un territorio tan inhóspito para ese momento como es esa Guayana. Tiene que ver con una fiebre del oro que comienza más o menos por esos años. Recuerda que el mito del Dorado, todavía el mito del Dorado hace mella para esos momentos. Ya el mito del Dorado es un mito, todo el mundo sabe que no existe una ciudad, pero se decía que había muchos recursos oro, es decir, el oro sí estaba en la tierra. Entonces, se empiezan a conseguir yacimientos de oro, sobre todo en Punta Barima, y eso sí es un sector directamente de la Guayana en la zona de reclamación, y eso logra que Inglaterra comience a tener un interés mayor por ese territorio que antes no tenía. Lo primero que hace es contratar, fíjate la palabra que uso, contratar a un alemán que se va a hacer inglés después, se le va a dar la nacionalidad, que se llama Robert Schomburg, famoso eso de El Schomburg, no que, sé. el que hizo la delimitación por el Esequibo, ¿no? Fíjate, eso es importantísimo. En el 35 lo contratan y él, sin venir acá, él delimita y se agarra un pedacitico de parte del Esequibo en el norte del lado oeste, es decir, de parte nueva. Este mapa, que es el primerito que hace Chombull sin visitarlo, Inglaterra lo va a ocultar a propósito, de forma adrede. 4 años después, cuando él sí hace la visita, ya Cuando él hace la visita, ¿aún estamos en Capitanía General o estamos en la Gran Colombia? ¿O en qué punto histórico es eso? 109, ya nosotros nos hemos dividido de la Gran Colombia, Ok. ya es conocido que ese es otro elemento a nuestro favor. Cuando España reconoce la independencia, el mapa lo reconoce como el oeste, nuestra frontera del Esequibo, es decir, ya nosotros tenemos otro punto ahí a Es nuestro decir, favor. la Capitanía General reconocido por el Imperio Español, del cual ya nos Claro, pero ya la independizamos en ese capitanía momento. general ya no existe, ya existe la República de Venezuela, porque ya Perfecto. nosotros nos independizamos 1830, ya, de hecho salimos de la Gran Colombia y ya España no juega ningún, pero España tuvo que reconocer la independencia. En ese momento el reconocimiento de España y de las potencias europeas reconocen ese mapa y reconocen esas fronteras. Ahora bien, Inglaterra en el 39 es la segunda línea de Chombu, ahí se agarra la mitad del territorio, ahí sí hay más de 200.000 kilómetros cuadrados. Ahí sí, hay ya efectivamente un expansionismo británico y de ahí comienza el problema. Ahí empezamos nosotros, estamos con los gobiernos de Páez, después van a venir los gobiernos de Monaga y vamos a tener problemas en la frontera con inversiones inglesas que van a hacer en la frontera, con algunos gobernadores, sobre todo Upata. Ahora, lo más terrible de esto, Daisy, para que tengamos una idea de la estafa en la que nosotros no estamos sumergidos, es decir, a nosotros nos sumergieron, mira, fue que Schomburg se muere en el 65 y Inglaterra, 20 años después, es decir, en el 85, 1885, saca dos mapas después con líneas de Schomburg, es decir, que él ya no lo colocó, pero a nombre de él. Y dentro de estas líneas las, está hasta incluso territorio de las bocas del Orinoco, es decir, ellos se van completamente hacia acá y casi se agarran Upata. Entonces, Y eso sería el elemento fraudulento que después determinaron que fue el laudo de París, no, o no, no. no, todavía no. El laudo de París es el fraudulento, pero fíjate todo, este es el abuso de parte de Inglaterra. ¿Qué hace Guzmán Blanco? En 1885, Guzmán Blanco rompe relaciones con Inglaterra y busca, porque Inglaterra no quiere sentarse con nosotros a hablar, y busca un árbitro. El árbitro que busca, que es la potencia comercial que está creciendo y que está pujando hacia arriba, es Estados Unidos. Estados Unidos al principio no quiere porque ellos vienen de una guerra civil y no quiere meterse en un tema como tan delicado, como un tema fronterizo con los europeos. Ahora bien, no va a tener otra razón sino Estados Unidos meterse. Y hasta 10 años después, 1895, Estados Unidos obliga, fíjate la palabra que utilizo, obliga a Inglaterra porque no quiere a que delimitemos y lleguemos a un acuerdo con el tema de la Guayana inglesa. Que ahí Es aplican lo de la teoría esta de América para los americanos, ¿no? exactamente, ahí se Estados está aplicando. Unidos esgrimiendo eso. Inglaterra dice, bueno, está bien, yo voy a reconocer a ustedes como árbitros, pero hay una condición para llegar a un acuerdo, que Venezuela no esté presente en las reuniones para llegar a un laudo. Un laudo es como un juicio, es decir, es una decisión con arbitraje donde hay una especie de jueces y donde hay una representación de ambas partes y donde se llega a una decisión que es inapelable. Eso es un laudo, ¿ok? Se decide ir a París
y van dos representantes estadounidenses en nombre de Venezuela, que nosotros tuvimos que aceptar, y dos representantes ingleses. Y el juez, el árbitro, es un hombre ruso. ¿Cuál es el tema? Ese árbitro ruso se demostró, y él nunca lo negó, era profesor de afiliación directa con universidades inglesas. Fíjate, un profesor inglés ruso, pero que tiene que determinar un diferendo entre dos países donde Y está Inglaterra. evidentemente vinculado con los intereses europeos, en este caso inglés. Tenía vínculos con la reina Victoria, es decir, tenía vínculos con la realeza. Efectivamente, se da un proceso donde los estadounidenses, ellos después lo van a reconocer, se da un proceso, ellos se van de viaje los ingleses solos con el ruso, y bueno, cuando llegan le dijeron, miren, aquí hay una decisión tomada, ustedes la toman o pierden todo. Se Y les va a dar las Venezuela dos. no estaba por ninguna parte. O sea, Venezuela una no contesta. representación que no, Claro, sin un Venezuela interés no. realmente genuino. Si Venezuela entra, se acaba la mediación y el arbitraje. Entonces, porque esa era la condición de Inglaterra y tuvimos que primar esa condición. Bueno, que le dicen a Venezuela, y ahí es donde está el despojo, que era el que te referías tú en el laudo de París, le dicen a Venezuela que, a Venezuela no, a Estados Unidos, los representantes de Estados Unidos, que son los representantes venezolanos, le dicen o pierden todo o solamente se quedan con las bocas del Orinoco y Upata. Y ellos se quedan con toda esa zona de reclamación, que va a ser la zona de reclamación posterior, toda la Guayana inglesa. No tuvimos, ellos, los estadounidenses no tuvieron forma de apelaje y tuvieron que hacerlo. Ahora, fíjate algo de eso. De aquí en adelante, nadie va a hablar, es decir, por supuesto nosotros, Andrade, el presidente Andrade, que es el que va a hacer, que después lo va a sacar Cipriano Castro en una revolución, la restauradora, Andrade se queja, hay situaciones diplomáticas, pero desde el 99 que se da el laudo de París hasta el 48, realmente no hay un reclamo de parte de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que acatarnos a ese laudo. Es decir, era Ahora, una fíjate apelación. que en realidad en ese momento quizás Venezuela como país tenía una gran, era muy débil ante la comunidad internacional. Un país que viene de una guerra disminuida, aunque No, ganó y la venía del independencia, comunismo, una muy dura, dictadura. ¿no? Está claro, por supuesto, tienes toda la razón. Pero la razón es que estamos respetando el laudo, aun cuando siempre dijimos, eso es un laudo que estuvo amañado, que no tuvimos representación. ¿Qué es lo que desata el conflicto en sí? Lo que lo desata es una carta de uno de los abogados representantes estadounidenses que cuando se está muriendo, es decir, él está enfermo ya de gravedad, escribe un comunicado, un informe. Él en el informe reconoce que a Venezuela se le despojó y que fue sencillamente un acuerdo, ¿ok? Paz Una completamente ilegal, componenda. componente irregular en el laudo para quitarle el territorio a Venezuela. Eso lo escribe y solamente se va a publicar, este memorándum famoso, se va a publicar en el 48 cuando él muere. En el 48 nosotros estamos en pleno proceso de Rómulo Gallegos y inmediatamente viene la dictadura militar del 49. Pérez Jiménez, ¿qué hace? Pérez Jiménez, claro, nos llegan informaciones de ese, en aquel momento, y Pérez Jiménez hace lo que tenía que hacer. Pérez Jiménez, ¿qué manda? Vamos a investigar. Hay dos jesuitas en Europa en ese momento. Y dice, bueno, aprovechemos que esos jesuitas, los padres jesuitas, sacerdotes jesuitas católicos, vayan y averigüen qué fue lo que pasó. Unos jesuitas espectaculares, ellos van a hacer una investigación muy buena y traen una cantidad de información. Y Pérez esa Jiménez, investigación, ¿en qué instancia la hacen los jesuitas? Es decir, ¿dónde estaban esos documentos? esos documentos, no, eso lo hacen, claro, Eh, en Inglaterra y en Europa, pero fíjate algo, ellos lo hacen con acreditación de la Cancillería, Ok, porque ¿qué hizo? El general Marcos Pérez Jiménez les dio credenciales de diplomáticas para que ellos pudieran acceder a toda esa documentación en Europa, ¿ves? Ahora bien, además en los archivos, además de eso en los gobiernos, es decir, en las cancillerías de los gobiernos, en las embajadas, es decir, una documentación bastante, eso lo tienes actualmente si te interesa, dónde está ahorita, eso lo tiene la Universidad Católica Andrés Bello. De verdad que tienen una investigación, qué bien, ¿no? eh, no, O impresionante sea, lo ¿qué que ellos información hay para que los venezolanos nos enteremos de toda la demostración. situación? Y es Ya a partir apasionante como tú lo planteas, Michael. Me siento súper feliz y además muy motivada con esta conversación. Claro. Entonces, fíjate, se dan los años 60, Rómulo Betancourt y Raúl Leónez. Rómulo Betancourt es el primero que dice, bueno, ya que tenemos la documentación necesaria, vamos entonces a una mediación con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para decirle que efectivamente ese laudo es
un laudo irregular y que es un laudo donde se despojó y es un laudo que es inválido, que es nulo, tiene que declararse nulo, ya con los documentos que estamos probando. Se llega en el año 66, aquí donde se da el Acuerdo de Ginebra, donde efectivamente, fíjense, ya reconoce, la ONU reconoce que Venezuela fue despojada, que esto fue irregular. Y entonces dicen, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, que es el famoso Acuerdo de Ginebra, donde esta zona queda en reclamación, ¿ok? Queda en reclamación en el mapa, de ahí empezamos nosotros a pintar las rayitas. ¿Y qué sucede, Daisy? ¿Qué sucede aquí? Este Acuerdo de Ginebra lo que dice es que las dos partes, es decir, tanto Guayana como Venezuela, tienen que llegar a un acuerdo en los próximos 4 años. Eso se firma en el año 66. ¿Cuál es Imagínate. el, cuál es el tema, Daisy? Que 3 meses después de firmar el acuerdo, Inglaterra le da la independencia a Guayana y ya no se va a llamar Guayana Inglesa, sino Guyana. Es decir, Y ahora en se ese momento, ese nuevo gobierno de Guyana reconoce el Acuerdo de Ginebra en ese momento. sí lo va a reconocer, sí lo va a reconocer, pero no va a querer sentarse ni llegar a un acuerdo con Venezuela ¿Y con por relación a qué le los... entrega Inglaterra, o sea, por qué entrega Inglaterra ese territorio? Porque no fue por guerra ni nada, no fue lucha del pueblo guyanés. Porque Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, va a empezar a entregar una serie de territorios en el mundo, primero por cuestiones administrativas, por cuestiones incluso de que el orden mundial está cambiando, ¿ok? Tercero, porque Quizás no tenía entregan lo que menos les interesa, ¿no? exactamente, no tenía ya la capacidad del siglo XIX. Acuérdate que el siglo XX es Estados Unidos y la Unión Soviética, y más o menos y para el 60 que estamos en plena Guerra Fría. Es decir, ya Inglaterra no es la Inglaterra del siglo XIX todopoderosa. Entonces, en esta entrega, claro, Guyana reconoce bueno, que tenemos que llegar a un arreglo, pero nunca ellos dicen primero tienen que demostrar que que lo de París, que el laudo de París es nulo. Cuando ustedes demuestren eso, entonces nos llegamos a delimitar fronteras, que fue lo que siempre se propuso. Bueno, chévere. Esos 4 años, Daisy, no se va a lograr no vamos a tener ninguna resolución con ellos, ni vamos a llegar a algún acuerdo con ellos. Llega 1970, Rafael Caldera está en pleno proceso de pacificación política. Es decir, recuerda que incorporamos a toda esa La gente que estaban allá. guerrilla, la cosa, sí. Caldera no le interesa tener un conflicto bélico en la frontera. ¿Y qué hace Caldera? Caldera dice, bueno, vamos a hacer una cosa, y donde se firma otro protocolo, el protocolo de Puerto España. En Puerto España se firma un protocolo donde dice, vamos a congelar esta discusión por 12 años. ¿Para qué? Para buscar mejores condiciones para llegar a un acuerdo. Eso para mí fue un error. Sin embargo, Eso de pasan Puerto España pasó, o sea, es un acuerdo entre los dos gobiernos de la el época. gobierno y la ONU. Es decir, ahí Ah, también estamos, ya ahí entró un actor internacional. claro, claro, no, el actor es De nuevo. nuevo, nuevo. Los ingleses estaban invitados, no fueron pero sí fueron invitados a firmar el protocolo. Ahora bien, Eh, en el 82, ya 12 años después, al ver que no hay una posibilidad de una negociación bilateral de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana, que ese es el nombre oficial, bueno, nada, decidimos nosotros apelar al artículo 4 de ese acuerdo de Ginebra que dice que vamos a la ONU, que la ONU sea la que decide. Y nos fuimos en el 82 a la ONU. Pero fíjense, se perdieron 12 años. ¿Ok? ¿Qué hace la ONU? La ONU con sus procesos políticos, acuérdate que estamos en medio de Guerra Fría, decide que vamos a ir a una figura que se llama el buen oficiante. El buen oficiante es buscar, ¿ok? Por las dos partes reconocidos, Una varias oficinas persona de probada moral, me imagino, probada de moral, una persona conocimiento. que tenga Mm. características académicas y profesionales, que sea imparcial, ¿ok? Y que pueda llegar a un acuerdo de esas personas bueno, pues en crear una situación en la cual pudiera darse un acuerdo entre los dos países. Bueno, te voy a comentar que desde el 86 que se creó la figura hasta el buen oficiante, hasta el 2013 que estuvieron esos buenos oficiantes, no se llegó a un acuerdo. Llega el año 98, el año 99, cuando el presidente Chávez asume el poder, y en lo único que hubo dos situaciones medio con el presidente Chávez. Una que él sí en un principio, en el año 2000, se quejó, y de hecho lo quitaron, a una base aeroespacial que iban a colocar en esa zona en reclamación, y él dijo que no.
Y él dijo que no iba a aceptar eso y efectivamente la empresa retiró las primeras edificaciones. Se retiraron de ahí, no hicieron la base de lanzamiento de cohetes. Pero en el 2004, por un tema ideológico, ¿qué hace? Se va a Georgetown y se convierte en un amigo, en un aliado estratégico para el CARICOM, y ahí el El presidente... tema de la puja de los votos por los temas internacionales geopolíticos. Exactamente, por una estrategia geopolítica de él, bueno, dijo que le dio, y eso sí está públicamente, eso lo puedes buscar hasta en Google, en YouTube, la grabación, donde él dice, nosotros no nos vamos a poner que los guyaneses desarrollen y exploten los recursos en conjunto con nosotros. Es decir, nosotros vamos también a explorar y buscar los recursos naturales y Pero minerales. fue algo demasiado intangible, pues, o sea, somos amigos y vamos a jugar un ratico juntos. Y, O sea, y sin además, basamento legal, ni histórico, ni nada. solamente pero de eso se apoyó Guyana para abrirse a las empresas transnacionales, que es el problema que tenemos hoy, y empezar a la búsqueda de recursos no renovables y renovables. Ahora bien, el problema está, eso hubiese sido una solución, eso me lo pongo yo a analizar hoy como historiador y como pensante de esta situación. Mira, eso hubiese sido una solución si Venezuela cumple con que nosotros hubiésemos también explotado los recursos. Pero Venezuela no Pero cumplió de eso. tampoco ni siquiera hay ni vialidad. Yo pienso que el tema cultural, inclusive, o sea, no hay vialidad para ir a Guyana desde Venezuela. El No hay un idioma que ellos hablan es inglés. O sea, exactamente, hasta los carros los manejan como los ingleses, del lado derecho. no, no, del lado exacto, del lado derecho. Y tú los ves hasta por los videos que ellos se sienten, ellos no se sienten parte de Venezuela. No hay accesibilidad. Creo que aparte de eso, al no cumplir con eso, no pudimos hacer que es lo que tú te estás refiriendo, de una estrategia sociocultural que nos permitiera engranarnos con ese territorio. Y bueno, nada. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Guyana en el año 2012 le pide a la ONU que dimita o que cambie el estatus del reclamo que tenemos de la zona de reclamación, lo lleve a la Corte Internacional de Justicia. En aquel momento el secretario general Ban Ki-moon no lo toma, pero lo va a dejar como una tarea pendiente para el próximo, que es Antonio Guterres. Históricamente, por lo que tú nos narras, el tema de la Guyana siempre ha sido diferido. O sea, es como un estigma, ¿no? Que ha cargado. Eso pasa mucho en las relaciones internacionales, te comento. Siempre lo difieren, ¿por qué? Porque quieren evitar conflictos y saben que el tiempo como que, bueno, como que logra, pues, ¿me entiendes? Además, hay unos principios de derecho, que tenencia de la tierra, es decir, hay una serie de circunstancias que el tiempo se encarga de dirimir. Ahora, Antonio Guterres le da a la Corte Internacional de Justicia el papel. Eso fue lo que Venezuela no quiso aceptar. Y bueno, estamos en la situación en la cual, bueno, después que la Corte Internacional de Justicia asume el papel de llegar a un acuerdo, Guyana nos demanda. Es decir, nosotros estamos demandados. Guyana demanda de que sea válido el laudo de París. Es decir, desconoce el acuerdo de Ginebra. O sea, es decir, después de Ginebra, vuelven al laudo de París a retomar aquella opción. Lo que se está ahorita peleando es el laudo de París, porque ellos se saltaron el acuerdo de Ginebra, se saltaron el acuerdo de Ginebra. Entonces, ellos se van más de un siglo para atrás tratando de determinar de que la Corte Internacional decida que el laudo es válido. Ahora, yo te digo, ahora te comento personalmente, tenemos todos los argumentos legales con una defensa seria y bien ajustada al derecho para ganar el laudo, es decir, Para ganar en la corte, para ganar en la corte y que diga la corte el laudo, porque el laudo es nulo. Es decir, el laudo es muy fácil de mostrar la luz. ya fue anulado en Todavía otras no fue anulado, instancias. todavía no fue No, anulado. no Formalmente, lo, o sea, solamente, el acuerdo de Ginebra no anula el laudo. no, el acuerdo de Ginebra no lo anula. El acuerdo de Ginebra lo que dice es que hay suficientes pruebas como para reconocer que es procedente la demanda de Venezuela, como para reconocer que es procedente la demanda de Venezuela de que fuera nulo el laudo, pero no determina que el laudo es nulo. Ahora bien, nosotros si hacemos una defensa, podemos lograr que se determine que el laudo de París sea nulo. Ahora te digo algo que es lo que me gustaría desglosar. Eso no significa que nos den el territorio, Daisy.
O sea, que Fíjate, fíjate, de manera práctica la gente que esté ahí se salga, vénganse ustedes para acá. claro, porque ahí hay un problema. La delimitación de las fronteras y de la costa y de la salida al Atlántico, que es la costa norte, eso es otro tema. Venezuela inmediatamente, si decide la Corte, y si hacemos una buena, que no sé, tengo mis dudas de cómo se está llevando el proceso legal allá, porque repito, ha sido un proceso hermético, no se le está diciendo a la gente qué es lo que está pasando allá, hay que triangular la información, Bueno, pero sí, y si las preguntas de la consulta del próximo 3 de diciembre, una de las preguntas es sacar del juego, es decir, eliminar la posibilidad de la Corte, me imagino que ya ahí estamos declarando pues que no nos yo interesa la Corte, o sea, por lo menos con este gobierno. la pregunta número 3 habla de no reconocer la jurisdicción de parte del corte, de la parte de la Corte Internacional de Justicia. Si nosotros no reconocemos la jurisdicción es porque vamos a quitar nuestra representación de ahí. Eso es un error. Entonces Eso es un ellos no van a poder hacer nada porque al no formar parte de Venezuela no pueden hacer el juicio. claro, pero puede fallar en contra. Es decir, ellos no Pueden pueden fallar. y pueden fallar. O sea, ellos pueden fallar en contra y nos va a enredar la situación. Porque lo que yo veo, Daisy, a esta altura es que la ONU no va, ¿qué es lo que está pidiendo Venezuela? Que volvamos al Acuerdo de Ginebra para que la ONU se vuelva a hacer cargo. La ONU no se va a hacer cargo. Ya la ONU decidió que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, como yo entiendo las cosas actualmente, me parece que es un error desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de estrategia política, colocar la pregunta número 3 en el referéndum. ¿Ok? Me parece que es un error. Igual que la número 5. La número 5 es muy peligrosa porque habla de convertir a esa zona de reclamación en un estado venezolano, de cedular a personas que no creo que haya muchas personas que estén interesadas y eso se puede tomar. Además, siento que Guyana está siendo muy agresiva en los últimos momentos con sus acciones, con sus declaraciones. Las declaraciones del presidente han sido agresivas. Si por primera vez veo una Guyana a la defensiva, a la ofensiva. Siempre ha estado a la defensiva. Quizá por esas dos preguntas del referéndum que implican una acción ya punzante, ¿no? Y te comento que la vicepresidenta de la República ha dicho que no son vinculantes, es decir, que Mm. solamente son consultivas, pero eso te habla de una presión política y de una situación que se va a dar en la Corte que evidentemente, fíjate, por ejemplo, Guyana ahorita acaba de meter un recurso de amparo que todavía la Corte no ha decidido qué decir con relación al referéndum, ¿ok? ¿Por qué? Porque, repito, el referéndum toma una situación, una zona de reclamación que todavía no está. ¿Qué es lo que yo cuestiono de esta situación y lo he criticado en todos los lugares donde me han invitado a discutir este análisis del territorio? Mira, yo cuestiono que actualmente hoy el presidente y nuestra delegación no hayan metido un recurso de amparo para frenar la excavación y explotación petrolera que se está dando. ¿Por qué? Porque en cualquier parte del mundo, cuando tú estás en un juicio, supongamos que estamos en un juicio por una casa, nadie puede construir ni nadie puede hacer esa casa hasta que el juicio termine, hasta que se determine de quién es el propietario de la casa. Lo mismo pasa con Guyana. ¿Por qué no se ha detenido y por qué nuestra representación no ha metido un recurso de amparo para frenar, ¿ok?, la explotación y la explotación de grandes, porque no solamente la ExxonMobil, de las grandes transnacionales, las canadienses, las chinas, las rusas, todas las que están en ese momento, así se están ya aprovechando una situación que además puede declararse completamente irregular. Nosotros podemos pedir una indemnización por eso completamente, porque Michael, ya tomando en consideración todo este análisis y bueno, que ya tenemos que despedirnos, de verdad que te quiero comprometer, por lo menos quizás la semana próxima para seguir analizando este tema después del resultado del referéndum. Pero me gustaría ya que nos des quizás una conclusión desde la perspectiva como historiador y estudioso de este tema en el punto que estamos ahorita y quizás como para dar una esperanza, ¿no?, a los venezolanos con respecto a este tema que se ha confundido entre una diatriba política y una situación económica y social muy difícil en Venezuela con una situación histórica contundente y además quizás de mucho dolor, de mucho abandono, lamentablemente en el espíritu histórico de este tema. mira, yo he concluido. Lo primero que tenemos que entender es que esto no es un problema del gobierno o de un gobierno o de los gobiernos venezolanos. Es un problema de Estado. Hay que separar la política de los procesos de Estado. En los procesos de Estado nos involucramos nosotros como ciudadanos y
soy de los que cree que nosotros tenemos que participar. Ahora hay que saber cómo participar. Hay que leer las preguntas. Estoy en desacuerdo con algunas formulaciones en las preguntas, más allá de que la intencionalidad sea otra o sea buena para Venezuela, creo que no están bien contempladas. Pero hay que entender los cosas. Primero, eh, de nadie es lo que no siente que es suyo. Yo creo que el venezolano tiene que empezar a reconocer que nosotros hemos abandonado, ¿ok?, una circunstancia por un siglo, por distintas razones, por estar inmersos en ensimismados en nuestra diatriba política, por lo que sea. Pero nosotros, ¿ok?, no conocemos el Esequibo, lo vemos por mapas, no sabemos qué es eso, no sabemos que hay árboles del tamaño de una montaña, por ejemplo, en esa zona, ¿ok? Y tenemos que empezar a entender y a empezar a reconocernos desde allá. Eso es lo primero. Segundo, hay que reconocernos que aunque históricamente ese territorio nos pertenece, y lo reafirmo, hay que reconocer también que ahí hay unas personas que han edificado, que han hecho ciudades, que han hecho pueblos, que han hecho su vida desde hace más de un siglo y que tú de la noche a la mañana le puedes decir, vete, o ya tú no eres esto, sino eres lo otro. Es decir, hay que hacer un reconocimiento. Lo que creo es que tenemos que llegar a una negociación, ojalá y sea bilateral, con este arbitraje de la ONU o con arbitraje internacional que nos permita delimitar fronteras. Lo que sí es innegociable para Venezuela es la salida del Atlántico. A mí me parece que la salida del Atlántico, y por eso sí hay que ir hasta el final, ¿ok? Hay que ir hasta el final y con las consecuencias que trae. Nosotros no podemos perder la salida del Atlántico ni las bocas del Orinoco bajo ninguna circunstancia. La delimitación marina y submarina tiene que quedar del lado venezolano por razones geográficas, estratégicas y razones geopolíticas. Pero lo demás creo que es negociable. Es decir, ahí podemos trazar líneas, ahí podemos ver cómo aprovechar de ambas naciones los recursos. Se pueden llegar a acuerdos sin una situación bélica que sería lo más catastrófico de una tragedia, pero que no la descarga. Es decir, hay posibilidades reales de una situación bélica en la frontera. Para nosotros lo mejor que podemos hacer es estar informados, exigirle al gobierno nacional que no sea tan hermético con la información, cada vez más entender que no es un problema solo de historiadores, de que tenemos que crear un equipo multidisciplinario de alto nivel, donde estén geógrafos, donde estén periodistas, donde estén historiadores, donde estén juristas. Ahorita es un problema más de abogados que de historiadores, pero los historiadores tienen que estar. El profesor Manuel Donís, que tiene una tesis y un libro impecable, creo que es el que más tiene conocimiento de la situación, profesor de la Católica, doctor en historia y aparte de eso miembro de la Academia Nacional de Historia. Yo creo que tiene que estar invitado en esa comisión y que el gobierno nacional entienda como una situación de Estado que tiene que ser un poquito más amplio y que a todos nos interesa, ¿ok? No debemos utilizar esto políticamente para nada, simplemente que reconocer que, bueno, que es un territorio que nos pertenece y que debemos pues, hacer cuanto antes una medida coercitiva para aprovechar ese territorio. Esa es mi reflexión final. Yo no sé si es Michael. positiva, pero es mi reflexión. Dime, No, Daisy. excelente y además, bueno, súper complacida en esta conversación. Me parece que fue muy, muy educativa, ilustrativa y que nos llevó de la mano por todos esos escenarios históricos tan importantes que de verdad que sí necesitamos hacer más de estos espacios para conocerlo. No solamente en el tema del Esequibo, yo creo que tenemos esa deuda con la historia de nuestro país y profundizar más quiénes somos para poder construir el país que todos merecemos hoy y hacia el futuro para proteger nuestra patria tan hermosa, llena de gente tan noble y tan buena y trabajadora. Michael, muchísimas gracias por permitirnos pues esta maravillosa conversación. Te agradecemos mucho y te comprometemos para que vuelvas a este espacio. Chévere. Con mucho gusto, Daisy. Bueno, gracias a todos por escucharme. Que tengan un Nosotros, feliz nosotros con muchísimo gusto nos despedimos en nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, y bueno, súper agradecidos de nuestra conversación con el profesor Michael Nava, pues un intelectual de nuestro país, de esos jóvenes que nos enorgullecen, de verdad, porque se preocupan por conocer la historia y además por difundir todo lo que aprenden. Muchísimas gracias, Michael.